88. Lleva por título Súplica por la liberación del alma. Dios bendiga su palabra. Le damos la lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Jehová, Dios de mi salvación, día y noche clamo delante de ti. Llegue mi oración a tu presencia. Inclina tu oído a mi clamor, porque mi alma está hastiada de males y mi vida cercana al Seol. Soy contado entre los que descienden al sepulcro. Soy como hombre sin fuerza, abandonado entre los muertos, como los pasados a espada que yacen en el sepulcro, de quienes no te acuerdas ya, y que fueron arrebatados de tu mano. Me has puesto en el hoyo profundo, en tinieblas, en lugares profundos. Sobre mí reposa tu ira, y me has afligido con todas tus ondas. Has alejado de mí mis conocidos, me has puesto por abominación a ellos. Encerrado estoy y no puedo salir. Mis ojos enfermaron a causa de mi aflicción. Te he llamado, oh Jehová, cada día. He extendido a ti mis manos. Manifestará tus maravillas a los muertos. Se levantarán los muertos para alabarte. Será contada en el sepulcro tu misericordia o tu verdad en el abandono. Serán reconocidas en las tinieblas tus maravillas y tu justicia en la tierra del olvido. Mas yo a ti he clamado, oh Jehová, y de mañana mi oración se presenta delante de ti. ¿Por qué, oh Jehová, desechas mi alma? ¿Por qué escondes de mí tu rostro? Yo estoy afligido y menesteroso. Desde la juventud he llevado tus terrores, he estado medroso. Sobre mí han pasado tus iras y me oprimen tus terrores. Me han rodeado como aguas continuamente. A una me han cercado. Has alejado de mí al amigo y al compañero, y a mis conocidos has puesto en tinieblas. Dios bendiga su palabra. Amén. Vamos a clamar por ella, ¿cierto? Amado Dios, Padre amado, Dios mío, está leída su palabra, mi Señor del cielo. Dios mío, más falta la exhortación, Padre amado, Dios mío. Usted pueda, Padre amado, Dios mío, en esta hora, mi Señor del cielo, abrir nuestros oídos espirituales, Dios mío, para escuchar, Padre amado, Dios mío, su voz, Padre de la gloria, el consejo que pueda traer a nuestras vidas. En esta hora, Padre del cielo, Dios mío, porque hay necesidad en nuestras vidas, en nuestros corazones de ti, Padre de la gloria, mi Señor del cielo. Necesitamos de ti cada día, Padre amado, Dios mío, como este aire que respiramos, mi Señor amado, Dios mío. Padre amado, se me ha encomendado, Dios mío, esta palabra, mi Señor amado, Dios mío, Padre de la gloria, pero te ruego, Señor del cielo, Dios mío, que usted vaya usando mis labios, Padre amado, Dios mío, para hablar de tu verdad, mi Señor amado, Dios mío. No, Dios mío, de lo que yo pueda sentir, Padre amado, Dios mío, sino que pueda ser, Dios mío, Padre amado, tus pensamientos, Dios mío, que puedan posarse sobre mi vida, Padre amado, Dios mío. Te ruego, Señor, Dios mío, una bendición para esta palabra, Dios mío, y para cada uno de nosotros, Dios mío, la cual la recibiremos, Padre de la gloria. Todo esto te lo pedimos, Señor del cielo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Dice, oh Jehová, Dios de mi salvación, día y noche clamo delante de ti. Llegue mi oración a tu presencia. Inclina tu oído a mi clamor, porque mi alma está hastiada de males y mi vida cercana al Seol. Dice, soy contado entre los que descienden al sepulcro, soy como un hombre sin fuerza, abandonado entre los muertos, como los pesados a espada, que yacen en el sepulcro,
de quienes no te acuerdas ya y que fueron arrebatados de tu mano. ¿Sabes que yo le pedía que entrara esta palabra al Señor? Le decía, y muchas veces nos sentimos, como dice la palabra, dice, oh Jehová, Dios mío de mi salvación, día y noche clamo delante de ti. Yo creo que todos los días, ¿cierto?, clamamos al Señor, ¿cierto?, que Él pueda tener, ¿cierto?, misericordia de nuestras vidas. Amén. Aun sabiendo, ¿cierto?, que la palabra dice que sus misericordias se renuevan día a día. Amén. Pero muchas veces nos sentimos muchas veces desamparados por el Señor en nuestro clamor, como dice aquí en la palabra, dice, llega aquí mi oración a tu presencia, e inclina tu oído a mi clamor. Pero sabe que nuestro Dios, ¿cierto?, está día a día, ¿cierto?, con un oído presto, esperando, ¿cierto?, que nosotros podamos tener un cambio. Como decía el otro día la palabra, que pudiéramos, ¿cierto?, entresacar, ¿cierto?, lo precioso de lo vil, que nos convirtiéramos, ¿cierto? Eso es lo que espera nuestro Señor, que nosotros podamos, ¿cierto?, tener ese cambio verdadero en nuestra vida, porque muchas veces decimos, Señor, he de cambiar. Señor, si tú te llevas lo malo de mi vida, si tú te llevas mi prueba, si tú te llevas mi aflicción, yo voy a seguir. Pero muchas veces nuestro cambio solamente es de pensamiento, es de labios. Pero nuestro Señor quiere que nosotros podamos, ¿cierto?, cambiar, ¿cierto?, de corazón, que podamos humillarnos delante de su presencia, para poder, ¿cierto?, llamar la atención de nuestro Señor. Como decía la alabanza que entonábamos, como Saqueo, ¿cierto?, poder llamar la atención de nuestro Dios. Así tiene que ser nuestra oración, ¿cierto?, una oración sincera, una oración, ¿cierto?, que pueda llamar la atención de nuestro Señor. Amén. Él dice claramente que Él no desecha un corazón contrito y humillado. Amén. Muchas veces nos humillamos solamente, ¿cierto?, para clamar, ¿cierto?, a nuestro Señor, pero muchas veces no nos humillamos, ¿cierto?, de corazón. Pero nuestro Dios, ¿cierto?, está siempre con un oído presto para escuchar, ¿cierto?, nuestro clamor. Yo creo que a varios de nosotros, más de alguna vez el Señor nos ha dicho que muchas veces nos hemos sentido solos, alejados de Él, pero Él camina, ¿cierto?, donde quiera que vayamos. Nuestro Dios no nos deja. Si Él un día nos tomó por hijos, ¿cierto?, jamás nos dejará. Es como nosotros, ¿cierto?, los que somos padres. Nuestros hijos pueden andar por cualquier parte del mundo, muchas veces desechados por la sociedad, por sus amigos, ¿cierto? Pero para un padre, ¿cierto?, son un tesoro valuable. Amén. Como dice su palabra, que somos nosotros para nuestro Dios. Nuestros hijos son lo más precioso para nosotros. Bendito Dios, sí, Señor. Y como dice la palabra, a lo mejor muchas veces sentimos que somos rechazados, ¿cierto?, por los amigos, ¿cierto?, por la sociedad. Pero nuestro Señor siempre tiene un oído presto para escuchar. Dice, en nuestra aflicción, dice así, mire, soy contado, dice, como entre los que descienden al sepulcro. Soy como hombre sin fuerza, abandonado entre los muertos, como los pesados a espada que yacen en el sepulcro, de quienes no te acuerdas ya, y que fueron arrebatados de tu mano. Me has puesto, dice, en el hoyo profundo, en tinieblas, en lugares profundos. Sobre mí reposa tu ira y me has afligido con todas tus ondas. Imagínense, así nos sentimos muchas veces. Pero ¿sabe qué? Creemos en nuestro clamor que muchas veces lo que se levanta a nuestra vida, muchas veces el enemigo, ¿cierto? Porque la lucha, dice la palabra de Dios, que no es contra carne, ¿cierto? Sí, sino no es contra carne ni sangre, ¿cierto? Sino contra potestades, ¿cierto? Contra principados. Y muchas veces, ¿cierto?, son aquellas potestades, ¿cierto?, aquellos principados que están en nuestra mente. Y ahí es donde está nuestra lucha. Aquel gigante, ¿cierto?, que no nos deja avanzar, que no nos deja, ¿cierto?, poder mirar a nuestro Dios por sobre todo. Amén. Así es. Y eso es lo que día a día, ¿cierto?, el otro día escuchamos la palabra, ¿cierto?, de nuestro hermano Eliezer, y el Señor nos ha ido hablando día a día de poder, ¿cierto?, ir aumentando nuestra fe, nuestra confianza en el Señor, que en Él puede estar depositado todo, incluso nuestra fuerza, porque todo depende de nuestro Dios. Amén. Muchas veces creemos que por nuestra fuerza, creemos que muchas veces, como dice la palabra, nos sentimos desfallecer, nos sentimos morir, ¿cierto?, muchas veces en lo profundo. Pero en lo profundo muchas veces de nuestra debilidad, de nuestro pensamiento, en no poner la confianza en nuestro Señor, en el que un día, ¿cierto?, puso su mirada en nuestra vida, de que Él nos va a levantar, de que Él nos va a sacar, ¿cierto?, de aquella prueba, de aquella dificultad que nosotros miramos como grande. Pero cierto, dice la palabra de Dios, que Él pelea, ¿cierto?, por nosotros como el poderoso gigante. Amén. Pero nosotros muchas veces quedamos ahí, ¿cierto?, mirando nuestra lucha, nuestra batalla como la más grande.
Pero Dios quiere, ¿cierto? A través de esta palabra, ¿cierto? Que supliquemos, dice, por la liberación de esta muerte, porque sabemos que si nosotros nos quedamos en el hogar, nos quedamos tendidos en el camino, ¿cierto? Esto nos va a llevar, ¿cierto? A estar en delito y en pecado. Y eso es muerte segura, dice su palabra. Pero Dios quiere algo distinto. Quiere que nosotros, ¿cierto? La misma fe que fue depositada en cada uno de nosotros, podamos avivarla, ¿cierto? Pero ¿de qué manera la avivamos esta fe, ¿cierto? Orando, ¿cierto? Congregándonos, buscando de su palabra, porque a través de ella, ¿cierto? Dice que podemos encontrar, ¿cierto? La vida eterna. Así es. A través de la palabra el Señor viene, nos refuerza, ¿cierto? Nos llena de su amor, ¿cierto? A lo mejor nos sentimos alejados, ¿cierto? De nuestro Cristo, pero a través de la oración el Señor viene, nos llena de su presencia, de su amor, porque ahí es donde nos rendimos, ¿cierto? En nuestra intimidad con el Señor. Muchas veces queremos, ¿cierto? Poder sentir al Señor, poder sentirlo a cada minuto del día, pero nosotros mismos, en nuestros pensamientos, nos alejamos de nuestro Cristo. Dice, en tinieblas, en lugares profundos sobre mí, reposa tu ira, y me has afligido con todas tus ondas. Me has alejado de mis conocidos, me has puesto por abominación a ellos. Encerrado estoy y no puedo salir. Mis ojos enfermaron a causa de mi aflicción. Imagínense, a veces creemos en nuestros pensamientos que es mejor estar con un amigo, es mejor estar con la familia. Pero muchas veces la familia, los amigos son aquellos que en realidad nos traicionan. Muchas veces creemos que nuestro amigo, ¿cierto?, nos va a proteger. Pero damos vuelta a la espalda y ese amigo habla de nosotros y nos sentimos decepcionados. Pero el único que no nos decepciona, ¿cierto?, es nuestro Señor. Amén. Y por eso mismo muchas veces sentimos la aflicción, sentimos la angustia, ¿cierto?, porque creemos perder a alguien. Pero si muchas veces nosotros decepcionamos a nuestro Señor con nuestro caminar, con nuestras batallas, ¿cierto?, con nuestras luchas. Porque muchas veces nosotros en nuestra lucha decimos, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos buscando de Dios? Así es. O muchas veces nuestra familia, nuestros amigos nos van a decir, ¿acaso tú no buscas de Dios? ¿Acaso no me hablaste del Señor? Y a lo mejor puede nacer en nosotros muchas veces el enojo, la ira, la contienda. Pero eso es normal. Amén. Es normal porque somos carne, ¿cierto? Sujetos a pasiones de este mundo. Amén. La Biblia dice que nosotros estamos sujetos a las pasiones de este mundo. Por lo tanto, también nos van a llamar la atención. Pero está en nosotros, ¿cierto?, el querer, ¿cierto?, alejarnos de eso. Amén. No solamente dice la palabra de Dios que viene la tentación, sino que también el Señor también tiene la salida a esa prueba, a esa dificultad de nosotros. Imagínense aquí, dice, Sí, Señor. has alejado de mí mis conocidos, me has puesto por abominación a ellos. Claro que muchas veces somos abominación para aquel que no quiere aceptar a Dios en su vida, que no quiere en realidad enmendar su caminar. Nos van a mirar como malos. Porque hoy en día, cierto, como dice la palabra de Dios, lo bueno es hallado malo. Y lo malo, hoy es bueno. Así es, amén. ¿Cierto? Y por eso también es necesario que podamos orar, ¿cierto?, por las próximas elecciones, para que Dios pueda tomar el dominio, ¿cierto?, el control de aquellas cosas que se escribieron, que puedan ser en realidad la verdad, ¿cierto?, lo que sea llevado a la palabra de Dios, no lo que quiere en realidad el idealismo de la gente. Imagínense un ejemplo tan simple que querían cambiar al principio en la otra constitución, la bandera. Así es. Es cambiar toda identidad de un país. Porque ellos creen que se sienten reconocidos con otras cosas, con otros símbolos. Pero nosotros, como dice la palabra, imagínense, que se han alejado de cierto nuestros conocidos, nos ha puesto por abominación. Es como si nosotros dijéramos de que no hay una vida después de esto. Pero nosotros creemos, ¿cierto?, a través de esta palabra, que hay una vida nueva. Amén. Hay una nueva vida nueva en Cristo, ¿cierto? Donde, ¿cierto?, a lo mejor nosotros morimos, ¿cierto?, a esta carne. Poderoso Dios. Pero aceptando a nuestro Señor, ¿cierto? Porque creemos, ¿cierto?, en un Dios poderoso, en un Dios, ¿cierto?, que a pesar de nuestras pruebas, de nuestras luchas, está atento, ¿cierto?, a nuestra vida, Amén. a nuestro clamor, a la enfermedad de nuestros hijos. Sabemos a quién acudir. Amén. El mundo hoy en día no saben a quién acudir. Sí, Así es es. verdad, sí, Señor. Hoy en día si se le enferma un hijo, saben que tienen que acudir a un médico. Pero si no tienen el dinero, no pueden. Así es. Pero nosotros, ¿cierto?, tenemos a alguien que espera por nosotros. Bendito Nuestro Dios. clamor, ¿cierto?, nuestro Señor, Gloria a que Dios. sana a nuestros hijos y no nos
Solamente, Sí, ¿cierto? Que podamos buscarle. Que podamos buscarle, ¿cierto? Para lo que hemos sido llamados. Amén. Para hablar de su grandeza, ¿cierto? Dice, mas mis ojos enfermaron a causa de mi aflicción. Te he llamado, oh Jehová, cada día. He extendido a ti mis manos. Aquí es una pregunta. ¿Manifestarán tus maravillas a los muertos? ¿Se levantarán los muertos para alabarte? ¿Será contado en el sepulcro tu misericordia o tu verdad en el abandono? ¿Serán reconocidas en las tinieblas tus maravillas y tu justicia en la tierra del olvido? ¿Sabe que yo buscaba y en Lucas capítulo 16 relata la historia, ¿cierto?, de una enseñanza muy linda que habla entre el rico y Lázaro. Así es. Imagínense este rico, ¿cierto?, que hacía fiestas todos los días, ¿cierto?, se vestía con ropas caras. Y a la puerta, ¿cierto?, se encontraba, ¿cierto?, Lázaro, que era un mendigo, ¿cierto?, que añoraba, ¿cierto?, comer aunque sea las migajas, dice que hasta los perros, decían, lamían sus llagas. Así es. Pero aún así, muchas veces teniéndolo todo, no tenemos a nuestro Señor. Así Pero es. este, Amén. este hombre, ¿cierto?, una vez muerto, descendió al Seol, ¿cierto?, porque no conoció a nuestro Señor, Amén. no lo aceptó. Muchas veces nosotros, si nos apartamos del Señor, sabemos dónde iremos a llegar. Pero a lo mejor este hombre halló gracia delante de Dios, ¿cierto?, a lo mejor siendo pobre, ¿cierto?, indigno, pero él creyó en el Señor, Amén. de que un día a lo mejor sería con él. Pero este hombre, ¿cierto?, vio en el seno de Abraham, relata la palabra, dice así, dice, entonces, dice, y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormento, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Amén. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua, y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esa llama. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí, y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que lo que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasará acá. Entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que envíes a la casa de mis padres, porque tengo 5 hermanos, para que le testifiques, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, ¿se arrepentirán? Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco persuadirán, aunque alguno se levante de entre los muertos. Imagínense, claro que testificarán, dice, ahí está la respuesta a esa pregunta, muchas veces que se hacía en su aflicción. Uno se puede hacer esa pregunta, ¿cierto?, cuando no conoce al Señor. Porque hay gente, ¿cierto?, que pregunta y dice, ¿habrá una vida después de esta? ¿Existirá el infierno? Pero la palabra lo dice, lo relata. Aún así, ¿cierto?, este hombre teniéndolo todo, estaba en un lugar de tormento. Amén. Y pudo ver, ¿cierto?, que Lázaro, no teniendo nada, ¿cierto?, estaba en los cielos, ¿cierto?, en los brazos de Abraham, Amén. recibiendo el consuelo. Pero aún así, él se preocupó por su hogar. Hoy en día, ¿cierto?, hoy es tiempo que nosotros podamos preocuparnos por nuestro hogar, por nuestra familia. Amén. Como decía la palabra, aunque seamos apartados de nuestros amigos, pero ya hemos cumplido. ¿Cierto? Así como en la antigüedad, a lo mejor teniendo a los profetas, hombres poderosos en las manos del Señor. ¿Cierto? Hoy en día igual. Están las iglesias, están los predicadores, ¿cierto? Amén. Y que podamos, ¿cierto?, hablar la verdad, ¿cierto?, Sí, Señor. de esta palabra sin poder cambiarla. Pero sabe que sí, a esta pregunta, ¿cierto?, hay respuesta. De que sí testificarán. Aún allí, ¿cierto?, ese hombre estaba preocupado por su hogar, por sus hermanos.
Pero hoy en día, ¿cierto? Nosotros estamos preocupados, cada uno, ¿cierto? De poder venir a escuchar Amén. una palabra de fe, ¿cierto? Una palabra, ¿cierto? Que pueda aumentar nuestra fe, nuestra confianza en el Señor. Sí, A amén, poder, amén, ¿cierto? amén. Seguir enamorándonos. Y que nuestra familia, ¿cierto? Nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros padres, ¿cierto? Puedan acercarse a este Dios para que no puedan llegar, ¿cierto? A aquel lugar de tormento. Aún él deseando, ¿cierto? Imagínense. Mojar sus labios. Nosotros hoy en día, ¿cierto? Hace un poco de sol, como vemos en las noticias, olas de calor, ¿cierto? Deseamos muchas veces tener un vaso de agua. Pero este lugar, ¿cierto? Nada puede traspasar. Ni del cielo al Seol, ni del Seol al cielo. Pero Dios, ¿cierto? En su infinito amor, hoy nos regala, ¿cierto? La oportunidad de poder llegar a nuestra casa de oración, de poder escuchar esta palabra, ¿cierto? Amén, amén. Como decía el otro día la palabra, ¿cierto? Si nos convirtiéramos, ¿cierto? Si sacáramos, ¿cierto? Lo precioso de lo vil. En Jeremías, capítulo 15. Dice, por tanto así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás, y si te sacaras lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a él. Gloria a Dios. Él nos restaurará. Bendito Señor. Promesa fiel de nuestro Señor, Amén. que Él nos va a restaurar, ¿cierto? Aunque nosotros nos encontremos, ¿cierto? A lo mejor abatidos, cansados, muchas veces decepcionados, ¿cierto? Por el mundo, por nuestros hermanos, Amén. pero no de nuestro Señor, ¿cierto? Sí, Señor. Y que Amén. nosotros no podamos convertirnos, ¿cierto? A ellos, como dice la palabra. Que ellos se puedan convertir a nosotros. Que ellos puedan ver, ¿cierto? Nuestra felicidad. Porque con Cristo, ¿cierto? Somos felices. Somos felices día a día. Sí, Señor. Porque aquel que nos ve, ¿cierto? Nos ve contento. Nos ve prosperado, ¿cierto? Amén, amén. A lo mejor pasando pruebas, dificultades, igual que el mundo. Pero nosotros sabemos a quién acudimos. Amén, amén. Sabemos, Señor. ¿cierto? Que llegando a nuestra casa de oración, somos restaurados. Amén. Recobramos nuevas fuerzas. Gracias a Dios. Es porque nuestro Dios, ¿cierto? Nos tiene en estima día a día. Señor. Y mira, ¿cierto? Nuestro cansancio. Y Él no quiere, ¿cierto? Que nosotros no nos vayamos como hemos venido, sino que Él quiere, ¿cierto? Demostrar su gloria sobre nuestras vidas. Para que podamos creer, ¿cierto? De que el Dios que alabamos, el Dios que buscamos, ¿cierto? Día a día, está aquí, ¿cierto? Con una mirada, ¿cierto? De amor. A lo mejor en el día no nos podemos acordar. Como dice la palabra, me presento, ¿cierto? Delante de ti, cada mañana. Y nos sentimos lejos de nuestro Dios. Pero el Señor, ¿cierto? Está a nuestro lado. Esperando, ¿cierto? El momento preciso para llegar a nuestro rescate. Sí, Para que Señor. no podamos llegar, ¿cierto? A lo más profundo. Y sentirnos, como decía la palabra, dice, soy como un hombre sin fuerza. Sin fuerza nos sentimos. Pero cuando nos sentimos sin fuerza, alejados de nuestro Señor. Así es. Pero Él dice que nos va a restaurar si nos convirtiéramos. Amén. ¿Cierto? Gloria a Dios. A lo mejor pueden pasar los días, ¿cierto? Pueden pasar los años, ¿cierto? A lo mejor alejados, ¿cierto? De nuestro Dios. Pero si venimos, ¿cierto? Con un corazón, ¿cierto? Sincero de nuestro Señor, vamos a llamar la atención de nuestro Dios. Nos va a restaurar, ¿cierto? Aunque el mundo, ¿cierto? Nos pueda ver distinto. No nos va a importar eso. Porque sabemos que con nuestro Dios lo tenemos todo. Señor. Dice, Gracias, Señor. mas yo a ti he clamado, oh Jehová, y de mañana mi oración se presentará delante de ti. Gloria a Dios. Porque, oh Jehová, desechas mi alma. ¿Por qué escondes de mí tu rostro? Yo estoy afligido y menesteroso. Desde la juventud he llevado tus terrores. He estado medroso. Sobre mí han pasado tus iras y me oprimen tus terrores. Me ha rodeado como aguas continuamente. A una me han cercado. Has alejado de mí al amigo y al compañero, y a mis conocidos has puesto en tinieblas. Imagínense, mis hermanos, dice que a sus amigos, ¿cierto? A sus amigos, a sus compañeros lo han puesto en tinieblas. Pero nosotros en aquella tiniebla, ¿cierto? Debemos ser aquella luz. Para poder, ¿cierto? Hablarle de nuestro Señor. Y no callarnos, porque muchas veces nosotros sentimos vergüenza para algunas cosas, porque para otras no nos da vergüenza.
Muchas veces no nos da vergüenza reírnos del amigo, ¿cierto? No nos da vergüenza, muchas veces, como se dice vulgarmente, hacer el payaso. No nos da vergüenza, ¿cierto? Pero a veces, ¿cierto? Nos avergüenza, ¿cierto? No atemoriza hablar de nuestro Señor. Pero el Señor, ¿cierto? Quiere que día a día podamos ser valientes. Nos vaya dando esa valentía para hablar, ¿cierto? De aquellos, ¿cierto? Que aún están, ¿cierto? En el mundo. Los que están puestos en tinieblas. Podamos ser aquella luz, ¿cierto? Que el Señor quiere que seamos. Amén. Que podamos buscar su palabra día a día. Sí, mi Y que Dios. nos presentemos delante de Él. ¿Sabes que yo tengo por costumbre ver que salgo de mi casa? Le digo a mi hija, nos vamos en el nombre de Él, Señor, ella siempre dice, en el nombre de Él, Señor, ¿cierto? Que podamos cubrir, ¿cierto? Día a día y presentar a nuestros hijos. Amén. Porque nosotros como padres, ¿cierto? A lo mejor queremos que los dejamos en un lugar bueno, en un colegio, donde nada les va a pasar. Pero sabemos, ¿cierto? Nosotros, los que conocemos al Señor, que bajo su cobertura estará cierto, estarán seguros. Amén. Como dice la palabra, que aquel que habita bajo la sombra del Altísimo, mora bajo la sombra del Omnipotente. Que allí, cierto, nuestros hijos puedan estar guardados, cobijados, cierto, de todo este mal. Y que allí, cierto, ellos también puedan ser luz. Sí, Señor. Porque ellos se acuerdan, cierto, entonan alabanza, cierto, en los colegios. Amén. Se acuerdan de la palabra. Sí, Señor. Y que allí, cierto, gracias al Señor, los pequeños que nosotros tenemos, cierto, ellos son preocupados de la palabra. Sí, amén. Se preocupan de orar, hasta lo más mínimo, una oración. Sí, amén. Yo creo que día a día nosotros nos sorprendemos de los pequeños en las oraciones hermosas, porque son sinceras, no son palabras repetitivas como dice la palabra. Muchas veces nosotros ocupamos palabras repetitivas para poder levantar una oración, pero la oración de ellos, ¿cierto? Es una oración de corazón, Sí, amén. sincera, lo que ellos sienten en aquel momento. Que así nosotros podamos, ¿cierto? Podamos ser con nuestros amigos, sin temor a la burla, a la vergüenza, aunque ellos se alejen, pero sabrán, ¿cierto?, dónde pueden acudir, ¿cierto?, en los momentos de su debilidad, de su aflicción. Aún conociendo a lo mejor esta palabra, a lo mejor ellas la pueden conocer como un libro, sabérsela de tapa a tapa, pero no ha sido revelada a sus vidas, ¿cierto?, nuestro Señor. Y que nuestra súplica, ¿cierto?, como decía el título, dice, súplica por la liberación de la muerte. Para que nosotros, ¿cierto?, en nuestra súplica no nos podamos apartar de nuestro Señor. Amén. Y aunque queramos nosotros soltarnos, el Señor siempre nos puede atender tendiendo de su mano. Amén. Es la única forma, mis hermanos, es la única forma de que nosotros podamos seguir caminando en este Evangelio. Aunque todo esté cuesta arriba, aunque muchas veces nuestros pensamientos nos lleven a esto, nos lleven a querer quedarnos en nuestro hogar. Muchas veces nuestros pensamientos, a lo mejor uno se puede enojar, ¿cierto? Como decía en un principio. O la familia uno lo va a decir, que no vaya a la iglesia todos los días. ¿O a qué vaya a la iglesia? Y es que el enemigo también pone esas trabas en nuestras vidas Amén. para poder seguir caminando. Nos pone esas trabas, nos pone esos pensamientos y muchas veces nos cuestiona nuestro caminar. Pero nuestro Señor, cierto, si nos seguimos esforzando, Él es el único que puede cambiar nuestros pensamientos. Puede cambiar, cierto, nuestra ira, nuestras contiendas, para poder, cierto, llegar a ser como nuestro Señor. Sí, amén. Estar a la altura del varón perfecto. Amén. Aunque nos cueste mucho llegar, ¿cierto? Sí. Y aunque lo hiciéramos todo, dice su palabra, aunque lo hiciéramos todo, Seguro. siervo inútiles, somos delante de la presencia de Amén. Dios. Podemos hacerlo todo, dar nuestra vida en holocausto, ¿cierto? Correr de aquí para allá, estar todos los días en la iglesia. Pero si no lo hacemos de corazón para nuestro Señor, y aunque lo hiciéramos, siervo inútiles somos. Amén. ¿Sabe que Dios bendiga esta palabra? ¿Sí? Amén. Y le vamos a pedir a nuestra hermana Fernández que dé gracias por la palabra. Padre nuestro que estás en el cielo, voy delante de su divina presencia, Dios mío,